En un rincón olvidado de Los Ángeles, se erguía un laboratorio de investigación biológica, un lugar donde la ambición y la curiosidad científica se mezclaban en una peligrosa danza. Ladra, Elena Rivas, una brillante viróloga, había dedicado su vida a descubrir nuevas formas de combatir enfermedades, pero su último experimento había sobrepasado los límites éticos y morales. Todo comenzó una noche de otoño, cuando Elena y su equipo decidieron jugar con los límites de la genética. Su objetivo: desarrollar un virus que pudiera curar el cáncer atacando las células malignas. Sin embargo, fallaron en prever los resultados catastróficos que esto podría generar. En lugar de eso, se creó accidentalmente un virus devastador, capaz de descomponer tejido humano a una velocidad alarmante. Lo llamaron necrovirus. Elena estaba obsesionada con sus investigaciones, y al ver los primeros resultados, ocultó sus hallazgos a la comunidad científica. Pensaba que podrían encontrar la forma de contener el virus antes de que se divulgara, pero la arrogancia del ser humano a menudo conduce a la autodestrucción. Una noche, mientras el laboratorio estaba iluminado solo por luces parpadeantes, un error fatal ocurrió. Un fallo en el sistema de contención permitió que el virus escapara y se infiltrara en la comunidad cercana, un pequeño poblado llamado Cedar Bend. Los habitantes de Cedar Bend eran en su mayoría familias de granjeros que llevaban vidas sencillas, ajenas a los oscuros experimentos de la ciencia moderna. A medida que los días pasaron, comenzaron a notar cambios extraños en algunos de sus vecinos. Al principio, eran síntomas vagos: fatiga extrema, erupciones cutáneas inusuales, pero pronto se transformaron en algo mucho más aterrador. Las primeras víctimas fueron personas jóvenes y saludables, a quienes el virus atacó sin piedad. La piel se volvía oscura, como si una sombra hubiera descendido sobre ellos. En cuestión de días, el tejido empezó a descomponerse, dejando a su paso un rastro de horror indescriptible. Los gritos desgarradores resonaban durante la noche, envolviendo el pueblo en una atmósfera de terror. La situación se volvió insostenible. Los médicos del pueblo, impotentes ante la rapidez con la que avanzaba el virus, intentaron contener el pánico, pero era demasiado tarde. Los rumores escaparon más allá de Cedar Bend, atrayendo la atención de medios de comunicación y autoridades. Algo debía hacerse, y rápidamente. Mientras tanto, Elena había comenzado a sentir el peso de su culpa. Desesperada por reparar el daño, decidió que lo mejor sería regresar al pueblo y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, al llegar, se encontró con una escena de devastación. Las calles estaban desiertas, y un silencio casi sobrenatural se cernía sobre el lugar. Las casas estaban cerradas, las ventanas cubiertas con telas, como si las sombras mismas quisieran ocultar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Al adentrarse en el pueblo, Elena escuchó un murmullo apagado. Algo se movía en la oscuridad. Con el corazón acelerado, siguió el sonido hasta encontrarse con un grupo de sobrevivientes, personas que habían logrado escapar del contagio. La expresión en sus rostros era una mezcla de horror, desesperanza y rabia. «¿Qué has hecho?», le gritaron. «Tú eres la causa de todo esto». Elena intentó explicar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Ella sabía que había cruzado una línea, que su ambición había liberado una tormenta de muerte y destrucción. Mientras hablaba, un grito desgarrador resonó en la distancia, interrumpiendo su lamento. Los sobrevivientes se miraron entre sí, asustados. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. El virus no solo estaba atacando a los humanos, sino que había encontrado una forma de adaptarse. En ese momento, un grupo de infectados emergió de las sombras, arrastrándose con movimientos grotescos. Sus cuerpos estaban en un estado lamentable. La piel se les caía a pedazos y sus ojos, una vez llenos de vida, ahora eran vacíos y hambrientos. Se abalanzaron sobre el grupo de Elena, y el caos estalló. Los sobrevivientes intentaron escapar, pero fue en vano. Uno por uno, fueron atrapados, y los gritos se ahogaron en la noche. Elena logró huir hacia el laboratorio, donde la única esperanza de hallar una solución la esperaba. Sabía que debía destruir el virus, pero también era consciente de que su propia creación había mutado, y los protocolos de seguridad probablemente no funcionarían. La adrenalina corría por sus venas, mientras su mente buscaba respuestas. Dentro del laboratorio,
Comenzó a buscar en los informes de su investigación. Cada página revelaba la locura de su ambición, cómo el deseo de gloria había llevado a la creación de un monstruo. En su afán por solucionar el problema, solo había contribuido a la catástrofe. Desesperada, se conectó a los sistemas del laboratorio, intentando activar el protocolo de autodestrucción, pero cuando creyó que lo había conseguido, el sistema se bloqueó. El tiempo se agotaba. Fuera, el caos se desataba en las calles de Cedar Bend. Los gritos de terror se mezclaban con los ruidos horrendos de aquellos que una vez fueron personas. Elena sintió que la presión de su culpa la aplastaba, y la desesperación la abrazaba como una sombra. Entonces, en medio de la tormenta, una idea surgió. Recordó que había desarrollado un antídoto inicial, un compuesto que podría detener la proliferación del virus. Era un paso crucial, aunque arriesgado, pero necesitaba tiempo para sintetizarlo. Con manos temblorosas, comenzó a trabajar frenéticamente, mientras afuera el pánico crecía. Finalmente, tras horas de trabajo, logró crear una pequeña dosis del antídoto. Pero al salir del laboratorio, se encontró con algo que la heló de miedo. Aquellos que antes habían sido sus vecinos y amigos, ahora eran criaturas de pesadilla, carnívoros insaciables. Su mirada enloquecida se enfocó en ella, como si supieran quién era y qué había hecho. Con el corazón en la garganta, corrió hacia el centro del pueblo. Sabía que debía buscar a los sobrevivientes restantes y ofrecerles el antídoto. Sin embargo, cada esquina que giraba, cada sombra que atravesaba, parecía tomar forma, intentando cercarla. Finalmente, encontró a algunos que aún mantenían un rayo de humanidad. Les ofreció el antídoto, pero sabían que podrían estar demasiado lejos de la salvación. Mientras el sol se ponía, el cielo se tiñó de un rojo ominoso, como si el mismo universo lamentara lo ocurrido. La atmósfera se cargó de tensión. El desasosiego invadía cada rincón. Las sombras empezaron a murmurar su nombre, y se preguntaba si alguna vez podría redimirse. De repente, un grito rompió el silencio. Vino de una de las casas. Sin pensarlo, corrió hacia el origen del sonido, solo para encontrar un grupo de infectados, todos mirando hacia una ventana. Al seguir su mirada, vio lo que les había atraído: una familia atrapada, completamente desprovista de esperanza. Elena sintió que su corazón se rompía. Habían sido capturados en el mismo ciclo de horror que había creado. Con determinación, regresó al laboratorio en busca de más antídoto, esta vez con la intención de salvar a quienes pudiera. Pero al entrar, notó que todo había cambiado. Las computadoras estaban apagadas, los frascos rotos, y un aire de abandono reinaba en el lugar. Fue entonces cuando comprendió que el virus había evolucionado, había dejado el laboratorio y se había infiltrado en el mismo espacio que una vez fue su refugio. Desesperada, ladrá. Elena Rivas se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La sombra de su ambición había devorado no solo su carrera, sino también a la gente que había amado. El eco de sus decisiones resonaba en su mente, mientras comprendía que había desatado un horror que no podría contener jamás. En un acto final de autosacrificio, decidió liberar el antídoto en el sistema de ventilación del laboratorio, con la esperanza de que algunas almas aún pudieran salvarse. Cuando el líquido comenzó a dispersarse, supo que su tiempo estaba contado. Las criaturas se acercaban, y ella ya no podía escapar. Sin embargo, en los últimos momentos, encontró la paz al saber que quizás, solo quizás, había dejado un rayo de esperanza en este oscuro abismo. El pueblo de Cedar Bend, envuelto en la niebla del horror, ahora era apenas un recuerdo. Ladra. Elena Rivas se convirtió en un eco de advertencia, un recordatorio aterrador de que la ambición desmedida puede liberar fuerzas que nunca se deberían haber despertado. En Los Ángeles, las luces seguían brillando, ignorantes de la aniquilación que acechaba justo a su lado.